Saludos amigos, soy Micaela Díaz, me encuentro en la capilla de la Casa de Retiros Cardenal Clemente Maurer, feliz de contar nuevamente con un programa de perfil. En esta oportunidad me encuentro con Monseñor Jesús Galeote, él es obispo del Vicariato Apostólico de Camiri, y en esta oportunidad para contarnos un poco acerca de su testimonio de vida, su recorrido pastoral, misionero en nuestra iglesia boliviana y alrededor del mundo. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias y agradezco esta oportunidad de compartir un poco de las raíces y vocación misionera que tiene un lugar tan importante Bolivia en mi vida. Qué bonito, Monseñor. Queremos que nos cuente acerca un poco, si a usted le pedimos que nos haga una presentación de quién es Monseñor Jesús Galeote, cómo está compuesta la familia, dónde nace y todo esto. Bueno, yo nací en Madrid, me eduqué en un hogar cristiano. El tema de la fe católica era muy importante. Mi madre también, una mujer religiosa, terciaria franciscana. Así conocí a los franciscanos y, bueno, el contacto que tuve también con los franciscanos, pues me llevó a estudiar con ellos y así hacer mi primera formación. Yo de niño soñaba en ser misionero, me gustaban las matemáticas, la gramática y la física y química. Entonces yo también soñaba en tener un laboratorio, investigar, como había pues tantos frailes y religiosos que además de la vocación eclesial tienen también una vocación de investigación. Después entré al seminario en Arenas de San Pedro, un santo que es de la Reforma alcantarina y que marca una espiritualidad pues también de sencillez en la vida. Luego he estudiado la filosofía en Toledo. Entre el noviciado y la filosofía, los estudiantes fuimos a una vendimia, trabajando como trabajadores, no era solamente a recoger unas uvas, sino todo el trabajo de vendimia. También así nos ayudaba a financiarnos un poco. Y después ya la teología la hice en Roma. En Roma pues son 5 años, 3 de lo que llamamos el bachillerato en teología y después la licencia en teología moral con los redentoristas. Lo primero lo hice con los dominicos en el Angélico. En los veranos pues tenía contacto. Un primer año fui al norte de Italia con una experiencia de unos franciscanos de vuelta a los orígenes de San Francisco y estuve por el Piamonte, muy bello. Y los otros años iba un mes a un campo de trabajo, ahí enseguida la albañilería y la fontanería y tal, lo practicaba. Otro mes lo pasaba en un hospital de Madrid como camillero, etc. Y el tercero, porque eran 3 meses que entonces daban desde julio, agosto y septiembre, porque el curso en Roma es desde octubre hasta final de junio, y el tercero ya era un poco más en la familia, etc. Bueno, al terminar la teología me ordené en España, en Madrid, en Alcorcón, y fue el cardenal Tarancón, que entonces tenía muy importante en aquellos años en España de cambio de la situación social, política. Y estuve los primeros años destinado a Ávila, la ciudad de Santa Teresa. Allí abrieron el Colegio Universitario de Medicina, y entonces pues me inscribí, me dijeron, bueno, como tendrás muchas obligaciones, hasta que no te dejemos libre, puede intentar hacer una materia. Me metí, hice todas y fui con otros, los 2 mejores alumnos, así que se me quitó el miedo sobre la medicina. Allí estudié 3 años en Ávila y luego pasábamos a Salamanca para las clínicas. En ese tiempo yo me encargaba de la pastoral juvenil, también de la atención al pueblo gitano. Había un grupo grande, unas 500 personas, y entonces tuvimos la pastoral con los gitanos. Es una pastoral interesante porque es gente que no se adapta tanto a lo que llamamos la integración en la sociedad
Y también tenía clases de religión, así que compaginé hasta que al terminar ya el estudio de medicina ya di el salto para Bolivia. Quiero hacer una pausa, monseñor, porque hemos hecho un recorrido ya hasta ahí bastante importante y queremos volver al origen porque es muy importante para nosotros conocer a qué edad entra usted al monasterio y cómo nace esta vocación. O sea, ¿esto es algo que le ha heredado la mamá, como nos viene diciendo? ¿O cómo no, yo pienso que en familia tuve la alegría, bueno, de ver la vocación franciscana. Entré primero en el seminario menor y después ya el noviciado, y a los 18 años más o menos, pues hago ya mi profesión simple. Después hacemos la temporal y ya acompañamos hasta que en Roma pues hago la profesión solemne, que es para toda la vida, ordenación de diácono, y después ya en España de sacerdote. Pero monseñor nos viene diciendo, además yo debería haber presentado, monseñor ha hecho de albañil, de camillero, es obispo ahora y fue médico y es médico también. Entonces, ¿cómo le nace esta vocación a la medicina y al sacerdocio? Bueno, yo tenía una vocación fundamentalmente misionera. Nuestra provincia franciscana de España fue la que ha estado 400 años en aquel momento en Filipinas, con San Pedro Bautista y compañeros, que ellos son los protomártires del Japón. Entonces ya también hay un relato misionero. Pero no obstante, el mundo asiático me atraía, pero también me atraía el mundo latinoamericano. Entonces nuestra provincia, que era la de San Gregorio Magno de Filipinas, esa en el 71 hace que la misión de Filipinas ya sea independiente. Y entonces los franciscanos tomamos opción de venir aquí a América Latina. Y nos daban dos opciones, o dos propuestas principalmente. Una en Iquitos, en Perú, porque había un grupo Vinta franciscana que nos invitaba, y otra fue Chiquitos. Entonces esa es una fase anterior, que han venido algunos misioneros que me han antecedido de la provincia. Y yo cuando vengo ya se había hecho la provincia boliviana, con 19 entidades franciscanas, era la más variopinta, porque había misioneros franciscanos de Italia, de España, de Alemania, de Polonia, etc. Y cada país con varias provincias franciscanas. Por ejemplo, Italia tenía de Roma, de Firenze, de Milán, Turín y de Bolzano. Los de Austria, del Tirol. Había un montón de provincias. Los de Polonia tenían 3 provincias. Entonces se hace una unificación por motivo de la formación de los estudiantes. Y yo cuando llego, pues entonces ya me mandan a Ñuflo de Chaves, que era una provincia que estaba a cargo de los franciscanos de Baviera. El provincial también era Miguel Brens, que era de Baviera, y ya me había propuesto de que yo trabajara en el hospital de San Antonio de Lomerío, que llevaba un tiempo sin médico. Entonces al venir a Bolivia, yo lo primero que hago, llego a Huarayos, y yo pensaba que en Bolivia se hablaba español. Y en Huarayos, pues la gente hablaba guarayo, y en la comunidad hablaban alemán, porque es una comunidad del Tirol. Y entonces hablaban alemán en casa. También sabían el español, ¿no? Pero era un poquito romper los esquemas, ¿no? Eso fueron unos meses donde yo me integraba para prepararme a luego trabajar solo en un área distinta. Tenía que aprender a hacer la anestesia raquídea, una cesárea, emergencias, etc., con el personal de allá, y cuando me sintieron un poquito preparado ya me mandaron para San Antonio de Lomerío, que ahí es donde he estado trabajando 7 años como médico jefe de área y también como franciscano. Colaboraba en la pastoral juvenil y familiar. Esta es una etapa. Y en esos años es cuando, como había trabajado con los gitanos y sabía la importancia cultural,
empecé a estudiar la lengua chiquitana. Y formamos grupos de investigación con los líderes religiosos que hicimos recuperación de oraciones de tradición oral que tenían del tiempo misionero jesuítico y que la gente rezaba en casa, todas las tradiciones. Con un equipo de jóvenes, de mitad muchachos y mitad muchachas, eran 8, de los buenos estudiantes, de lo que entonces era el medio, ¿no? Lo que es la secundaria a nivel del cuarto, quinto, sexto. Formamos un grupo y ellos iban a investigar. Teníamos unas tareas y ellos iban con sus papás, sus mamás, sus abuelas a preguntar. Y el otro lo hacíamos ya directamente con el personal de salud, cuando íbamos a las comunidades, a lo mejor por motivo de vacunación o cursos y tal. Luego reuníamos a nuestras abuelitas para que nos contaran todos sus medios de curación y de sanar. Entonces, de esta manera también íbamos conociendo. Y el otro tema era el tema de la cosmovisión. O sea, creo que el padre Adalberto, que era mi compañero, polaco, un buen compañero, hemos estado 7 años juntos. Él, como era, decía, aquí la gente no se cree ni tu medicina ni tu religión, en el sentido de que la cosmovisión, porque una enferma, porque tal, es distinta, y la misma fe pues está inculturada también dentro de lo que son las cosmovisiones del oriente de Bolivia, que por principio es muy distinto. O sea, en el altiplano es el sol, en la selva es la luna la que interviene en todo. Bueno, ha sido una experiencia muy hermosa de ir integrándote en el mundo de las culturas, por lo menos en el campo chiquitana, y conocer desde dentro, porque el estudiar una lengua siempre tiene que ser uno aprendiz. ¿Y qué diría que le ha regalado Bolivia a usted en esta experiencia? Bueno, yo cuando dije que venía a Bolivia, estaban los sacerdotes de Nueva Imagen de Parroquia, y uno me dijo, vas a la mejor gente del mundo. Y yo no me imaginaba que Bolivia tenía tan buena gente. Entonces, bueno, pues la verdad es que el mundo en el que he estado, tanto por Chiquitos, luego San Javier y la última etapa en el Chaco boliviano, la verdad es que hay corazón grande en Bolivia. Otros problemas que también tiene Bolivia tampoco me han afectado, porque he estado en ambientes un poco alejados de ciudad y de intereses políticos. Esta ya es una etapa más reciente, ¿no?, de haber vivido el tema del COVID. Pues, bueno, fundamentalmente yo quiero indicar que el vicariato tiene de Camire el convenio de salud, iglesia o vicariato con el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, ahí el personal que trabaja, pues hemos estado cercano, y al mismo tiempo, bueno, hemos procurado entrar con el COED, que llevaba la coordinación, digamos, de toda la parte de salud, tanto en el municipio como en la provincia cordillera. Pero bueno, hemos vivido como los demás, procurando mantener digamos, la cuarentena, todo el aspecto que se nos pedía. No obstante, yo quería volver un poquito a esta etapa anterior. Yo, cuando he venido a Bolivia, hay un paso entre 2006 a 2015 que lo paso en Tailandia. Entonces, allí la orden pidió voluntarios para trabajar en diversos proyectos de la orden. Entonces, uno fue al África Islámica, en el proyecto de Marruecos, otro al África Negra, en Mozambique, otro fue a China, de la provincia boliviana, todos y yo fui al proyecto de Tailandia. ¿Cómo era su deseo al principio? Pues ahí volvimos, y nuestros estudiantes iban a Filipinas a estudiar, y yo pensé ir acompañando, pero luego al final no pude visitar Filipinas, pero ahí los misioneros nos habían hablado. Ahora, esta etapa es bonita porque es todo un cambio cultural. O sea, ahí es donde te das cuenta, la lengua es el Thai, ¿no? Sabadikrap, Sabaidi Mai, que es el saludo, estás bien, etc. Luego es aprender a
Es un año de estudio, aunque yo había empezado en Bolivia ya a estudiar, aprender a predicar la misa en lengua tailandesa, y luego estuve en el norte con las etnias que llaman de Hill Tribes. Entonces ahí, pues en una parroquia pequeñita en Chiang Saen, yo tenía 8 lenguas distintas entre una comunidad de 50 familias católicas, porque ahí es el encuentro entre Tailandia, Birmania y Laos. Y luego hay 5 etnias, y entonces de todo había un poquito. Y yo ahí trabajé. ¿O no? ¿Le tocó aprender? No, solamente en la lengua acá es le pa que cha, po que cha, dono, sa, chos que cha, aminelo, y en la otra es ada, ya, salo, a cada una tenía. Pero el taís sí lo aprendí, pero las otras solamente era para decir la misa, porque no te puedes tampoco meter con tantas lenguas que tenía. Pero algunas se escribe con la de chiquitos, Entonces, algunas tienen la escritura tailandesa, otros la birmana, pero los misioneros católicos han utilizado la grafía latina. Entonces era más difícil, más fácil poder utilizarla. Y mi labor pastoral era sobre todo, iba a las comunidades con los líderes religiosos, teníamos el encuentro y luego atención médica, a veces desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y eso fue una experiencia muy bonita. Una me dijo, mire, Kumpo, madre, yo no soy católica, soy budista, pero le quiero como si fuera católica. O sea, es cuando el misionero se acerca a la gente, y luego también las parroquias allí suelen tener siempre a los muchachos y niños que vienen de las comunidades un internado para que puedan hacer los estudios de primaria y secundaria. Entonces ha sido una experiencia interesante, y estuve pues en Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok y Sampram, entonces varios lugares. Y al final en el sur, en Prachuap Khiri Khan, ahí estuve de párroco, y en este Prachuap Khiri Khan es encuentro de montañas, si lo ven por internet, es un lugar bellísimo, ¿no? De montañas y mares, ¿no? Así que, y dejé aquello de nuevo para venir a Bolivia, así que... ¿Cómo recibe, Monseñor, entonces este nombramiento de obispo de Camiri? A ver, yo venía con la idea de estar 3 años en Bolivia, un poquito más en activo, y haber vuelto allá. Pero al poco tiempo, en los franciscanos, hubo capítulo y me eligen vicario provincial, que significa el segundo, después del ministro provincial, que es el superior mayor. Eso en el 17, y unos meses después, en agosto, me da el nombramiento para administrador apostólico del vicariato de Camiri. Bueno, pues en cierta medida, como son estos casos, ¿no? De alegría y temor, pero con el deseo de servir a la Iglesia y lo que Dios quiera. Y bueno, también el ser administrador apostólico no significa que vas a ser obispo, sino es hasta el nombramiento. Entonces digo, bueno, pues serviremos ahí. Y luego, pues en febrero del 2019, pues ya me indicó el nuncio apostólico, y después en 22 de mayo del 19, que era el centenario del vicariato, ya juntamos las dos cosas. Y estoy ahora en un mundo guaraní, pero ya no voy a estudiar guaraní, pero sí estoy potenciando que se escriba de nuevo un libro de oraciones con los textos en guaraní y en castellano. En eso estamos trabajando ahora, porque el vicariato tiene una opción por el pueblo guaraní. ¿Qué rescataría de toda la misión que ha recorrido hasta el momento, Monseñor? Tantas experiencias bonitas que ha vivido. Bueno, que la vida es bella, que la misión, allí donde el Señor te pone, siempre te abre nuevos horizontes. A veces tienes miedo al cambio y ver nuevas experiencias. A veces dudas si te has equivocado cuando has dado... porque algunas cosas son por opción. O sea, venir a Bolivia no te mandan, tienes que pedirlo en tu provincia. Ir a Tailandia no me mandan,
Yo estaba en el secretariado de evangelización y me ofrecí. Entonces al principio dije, si en Bolivia yo podía hacer todo. En Tailandia el catolicismo es el 0,5%, el cristianismo el 1%, el islam 4% y el budismo 95%. Entonces es un cambio grande, ¿no? Pero al final ves que lo que para ellos es Buda, para nosotros es Cristo, pero con el budismo en Tailandia se trabaja bien. Y hay comunidades católicas que llega Navidad y vienen los budistas y ellos, hay buena comunicación. Mejor que con los evangélicos, que suelen ser más, a veces van allá a convertir a los católicos en protestantes, más que en convertir a los de otras religiones a la fe en Cristo. Pero una cosa que he descubierto en Tailandia, que la gente que viene al cristianismo, sobre todo por el valor de la experiencia de Jesucristo. O sea, la experiencia del poder de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque en estas religiones, por lo menos el budismo, el concepto de Dios es muy etéreo. Entonces no es un Dios personal, etc., ¿no? Entonces es interesante el diálogo también. Y los monjes budistas que conocen de diálogo interreligioso, ellos valoran el catolicismo como una religión de diálogo interreligioso, cosa que lo que llamamos sectas protestantes no tienen esa visión de diálogo interreligioso. Y eso era uno de los objetivos, ¿no? El diálogo de la vida y luego el diálogo también, que es ya más técnico, entre religiones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que Monseñor daría a todos los jóvenes, jovencitas que están imaginándose que pueden recorrer el mundo llevando la palabra de Dios como usted lo ha hecho? Yo digo que no tengan miedo, no quieran dominar el futuro, estén abiertos a la gracia de Dios y Dios tiene para cada uno un camino, una vocación. Una vocación, y yo creo que uno es muy feliz viviendo estas experiencias. O sea, descubres cómo el Espíritu de Dios ha puesto afecto, cariño, espiritualidad, bondad en tantos lugares, y que como misionero, como sacerdote, como laico comprometido en la misión, hay un lugar muy hermoso de compartir. Y que si uno deja casa, padre, madre por el Evangelio, el Señor te da el 100 por 1 con mucha alegría y alguna amargura también. Pero es más el don de la gracia que las dificultades que uno puede superar. Entonces, no tengan miedo, adelante. Muchas gracias, Monseñor, por esta entrevista. Queremos despedirnos de este espacio de Perfil. Esperamos que junto a ustedes hayamos podido conocer mucho más acerca del obispo del Vicariato Apostólico de Camiri, Monseñor Jesús Galeote. Si usted quiere dejar sus comentarios y quiere conocer más de nuestros obispos en Bolivia, por favor, escríbanos. Estamos ahí en el YouTube, en el Facebook, atentos a sus peticiones.